A menudo solemos encontrarnos en situaciones frustrantes debido a las conductas arbitrarias en las que incurren las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios cuando realizan un cobro por concepto de revisión o cuando proceden a hacer la suspensión del servicio por falta de pago. Aquí te doy unos tips para que sepas lidiar con esta situación. Lo primero a saber es que los costos por revisión de los medidores corren por cuenta de la empresa y esas revisiones se dan en dos momentos específicos. Primero, por revisiones rutinarias para revisar el buen estado y funcionamiento del medidor y segundo, cuando realizan las revisiones por investigaciones, cuando se trate de desviaciones significativas en el suministro del servicio. Por ejemplo, una alza en el consumo muy desproporcionado en comparación con el último mes de facturación. Estas revisiones corren por cuenta de la empresa prestadora del servicio público domiciliario. Sin embargo, se ha vuelto costumbre en Colombia que los operadores, los contratistas, los técnicos, los agentes representantes de esas empresas nos obliguen a darles un dinero por concepto del mantenimiento del contador o medidor o por concepto del mantenimiento de la caja protectora. Este cobro es indebido, por lo que incurre la empresa en una estafa, en un abuso de posición dominante, en un abuso de autoridad si la empresa prestadora de los servicios pertenece a un ente territorial en un constreñimiento ilegal. En conclusión, a donde quiero ir es que los costos por revisión corren sí o sí por cuenta de la empresa, salvo en el único caso cuando nosotros solicitemos la revisión de manera voluntaria, cuando percibamos algún olor, alguna fuga o algún cortocircuito. De ahí en adelante, cualquier caso por revisión, por mantenimiento de las cajas protectoras, corren por cuenta de la empresa prestadora de los servicios públicos. No nos dejemos engañar. Ahora, frente a la suspensión del servicio por falta de pago, si bien las empresas están facultadas para realizarlo por incumplimiento de pago por parte del usuario, éstas deben realizar esa suspensión en debida forma, es decir, cumpliendo o respetando el debido proceso y los derechos fundamentales de las personas sujetas a especial protección constitucional. Así pues, para que éstas procedan a cortarte el suministro en el servicio público domiciliario, deben cumplir estrictamente los siguientes requisitos. Ese aviso previo, esa notificación debe emitirse con antelación al día de la fecha de corte. 2. Debe contener el motivo de la suspensión, de igual manera los recursos de ley y las autoridades ante las que usted puede comparecer para radicar PQRS. Aquí la empresa debe analizar dos circunstancias como condiciones previas a la suspensión de ese servicio. La primera, que no se trate de una fuerza mayor, es decir, que deben verificar que la falta de pago por parte del usuario no se deba a la voluntad del mismo, sino a casos de fuerza mayor. Por ejemplo, no le llegó la factura, no tenía medios como consultarla, estaba gravemente enfermo, estaba desempleado o no se encontraba en la ciudad. Y la segunda circunstancia y la más importante, la empresa debe verificar que en el inmueble no habiten personas sujetas de especial protección constitucional, pues de proceder con el corte en el servicio público domiciliario, violarían flagrantemente tal rango constitucional para personas, por ejemplo, niños, adultos mayores o personas de la tercera edad, personas gravemente enfermas que dependan, por ejemplo, de estar permanentemente conectadas a un aparato electrónico o a la red eléctrica, mujeres en embarazo en estado de lactancia. Fíjense que frente a un caso que resolvió la Corte Constitucional, una señora de la tercera edad le suspendieron el servicio de acueducto. Dijo la Corte que la medida que tomó la empresa fue desproporcional en comparación al beneficio que ellas obtenían por reportar la falta de pago. Entonces, no deben proceder con la suspensión del servicio si en su casa habitan este tipo de personas sujetas a este rango constitucional. Pero es que las empresas no son adivinas para saber si en mi casa conviven unas personas sujetas a esta protección especial.
Por lo tanto, nosotros como usuario tenemos la carga, ¿cierto?, de probar tal condición, llamando a la empresa o asistiendo a la sede más cercana con los soportes probatorios para acreditar tal condición de nosotros o de uno de los habitantes de nuestra vivienda. Y aquí les doy un tip. Hagan un cartel, coloquen un cartel en la entrada de su casa o cerca o al lado, o sobre o encima del medidor o contador del servicio público domiciliario, donde digan: en esta casa, en este hogar, en esta vivienda, en esta familia, hay personas sujetas de especial protección constitucional, y abajo ponen Corte Constitucional. Puede ser muy útil y ya les voy a dar las razones del por qué. Pero es que también con la suspensión del servicio se vulneran derechos fundamentales de las personas no sujetas de especial protección constitucional. Ejemplo, vamos a hablar del SISBEN y de los subsidios. Usted debe comunicarle a la empresa que pertenece al nivel A del SISBEN para que estas ajusten tarifas, y de igual manera los subsidios por conceptos de pago en el consumo, y que se abstengan de una eventual suspensión del servicio público domiciliario, puesto que usted pertenece al grupo de pobreza extrema. En tanto, su rango de protección constitucional en derechos fundamentales va a ser un poco más reforzado. Pero, ¿qué pasa entonces si yo no pertenezco al grupo de Cisbena y tampoco soy persona sujeta a ese rango de protección constitucional especial? Comunica entonces de que la suspensión le genera un menoscabo a sus derechos fundamentales, ejemplo, a la salud, al mínimo vital, entre otros, de modo que la falta de pago no fue por voluntad suya, sino porque estuvo fuera de su control. Pero es que la empresa insiste en cortarme el servicio, pese a que ya le argumenté todos esos regímenes de protección constitucional que usted me habló. La obligación de las empresas en estos casos no es suspender el servicio. Ha dicho la Corte Constitucional que si usted se encuentra en una de estas situaciones ya manifestada, lo que debe hacer la empresa, el debido proceso, es un racionamiento en el suministro del servicio y un acuerdo de pago. La Corte Constitucional les dio un tiempo máximo a las empresas de soportar tal condición de hasta 3 meses, mientras usted se pone al día con las facturas atrasadas. Pero es que la empresa no quiere proceder, la empresa aún así insiste en cortarme el servicio. Bueno, coja una silla, se sienta sobre el contador o medidor al frente y obstaculiza que le corten el suministro. No, mentiras, no vayan a hacer eso. Si tienen un problema, llamen a Carlos Rodríguez. Nos vemos en otra sesión informativa.